Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega de la serie El don más importante para edificar la iglesia. Terminamos el audio anterior haciéndonos la pregunta: ¿cómo puede ser edificado el cuerpo de Cristo? Vamos a seguir desarrollando ese aspecto allí, aunque tenemos claro que en Efesios 4 del 11 al 16 podemos tener ahí un cuadro bastante claro de cómo puede ser edificado el cuerpo de Cristo. Y podemos llegar a esta conclusión: únicamente puede ser edificado cuando todo el cuerpo de Cristo orgánicamente causa el crecimiento del cuerpo. Si estamos viendo, no hay ningún agente externo participando aquí. Todo el cuerpo de Cristo es unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico crecimiento y por la función de cada miembro en su medida. Esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. El cuerpo se edifica a sí mismo por medio de las personas constituidas por Dios o dotadas, las coyunturas y por los demás miembros del cuerpo. Las coyunturas tienen su posición, como llama el apóstol allí, y son poseedoras de las riquezas de Cristo, del rico suministro de Cristo, porque fueron constituidas de esas riquezas de Cristo, pero aún necesitan hacer algo. Esas coyunturas perfeccionan a los santos. Los demás miembros no requieren tener ese rico suministro, únicamente tienen que ejercitar su función. Es lo que vemos en Efesios 4:12. Cuando las coyunturas y los miembros ejercen su función, esto hace que todos los miembros del cuerpo de Cristo se mantengan vivientes, en movimiento, activos y ejerzan su función. De este modo los pecadores serán salvos y los pecadores salvos serán establecidos, nutridos, cuidados y perfeccionados. Y finalmente todos ellos harán exactamente lo mismo que se hizo con ellos. La práctica de la verdad contenida en Efesios 4 del 11 al 16 cambiará el panorama completo entre los cristianos. Amados, tenemos que cambiar, necesitamos experimentar un cambio radical y abandonar todos los modelos religiosos y apegarnos a los modelos bíblicos. Necesitamos poner en práctica el perfeccionamiento de los santos. Esto no es una opción. Necesitamos ser traídos por el Eterno al punto de desear más y más su comunión, que nos mantenga avivados para vivir la vida victoriosa, una vida vencedora, que Él nos ayude a crecer y permanecer en esa comunión, de modo que en cualquier momento podamos recibir la inspiración de parte de la realidad divina. Si el Señor en su misericordia nos lleva a ser esa clase de persona que busca, que anhela la comunión, permanece allí, está atento a la inspiración del Espíritu, nuestra visión se hará muy aguda y podremos ver y discernir todas las cosas. Siempre tendremos un panorama claro y entonces podremos profetizar, hablar por el Señor en el momento que sea necesario. Y de esa manera y al profetizar de esa manera en nuestras reuniones, se edifica el cuerpo de Cristo. Queremos revisar lo que el Nuevo Testamento dice también acerca de las reuniones de los santos. Es necesario tener en cuenta lo que el Nuevo Testamento dice sobre este tema de las reuniones cristianas. En los evangelios, el único versículo que nos habla claramente en cuanto a las reuniones de los santos parece ser Mateo 18:20. Bueno, ya vimos un poco en 1 Corintios 14, pero este Mateo 18:20, ahí leemos así: fue el propio Señor Jesús quien dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta puede ser considerada la reunión de un grupo pequeño. En el libro de los Hechos vemos cómo los primeros creyentes se reunían. Los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos narran el ministerio de Pedro. Y los últimos 16 capítulos abarcan el ministerio de Pablo. Y si usted quiere dividir el libro de los Hechos en dos partes, puede verlo desde esta perspectiva. En los primeros 12 capítulos podemos ver que antes que la iglesia llegara a existir, los 120 estaban allí en el aposento alto y oraron por 10 días. Después de los 10 días,
en el día de Pentecostés ocurrió algo espectacular. Los 120 fueron bautizados por el Espíritu Santo. Pedro aprovechó aquella oportunidad para ponerse de pie con los 11 y dirigir a la multitud que estaba allí, como 3.000 personas fueron salvas. Recuerde que la multitud se aglomeró al ver lo que estaba pasando. Y esta no fue una reunión de la iglesia, sino un acontecimiento inesperado. Así que Pedro aprovechó que la multitud estaba reunida para predicarles el evangelio. El mismo día, estas 3.000 personas empezaron a reunirse de casa en casa, lo cual en griego significa conforme a las casas, Hechos 2:46. Esto muestra que había una reunión en cada casa, puesto que estos eran como 3.000 personas, posiblemente había por lo menos 400 familias con 400 casas. Aquellas casas no eran casas de reunir 20, 30, 40 personas, eran casas muy pequeñas. Los únicos que podían ayudar a esas personas recién bautizadas eran aquellos 120. Aquellos 120 tenían algo de la experiencia cristiana y estuvieron allí compartiéndose a Cristo y edificándose. Todas esas personas se habían bautizado ese mismo día. Si los 120 discípulos hubieran visitado cada uno un hogar, esto sería 4 hogares tempranos tal vez por la tarde, 4 hogares al atardecer, 4 hogares temprano en la noche y otros más en la tarde. Habrían alcanzado visitar 480 hogares, si usted quiere saque usted la cuenta. Lo que queremos señalar es lo siguiente. Después que los 120 bautizaron a todas esas personas, de inmediato empezaron a perfeccionarla. Digo los 120, creemos que todos participaron, pero aún después que los discípulos, si usted quiere, participaron de bautizar a todas esas personas, lo que sí hubo un trabajo rápido, el trabajo de comenzar a perfeccionarla. La historia de la iglesia en general parece ser esta. Bautizamos muchas personas, pero no muchas de ellas permanecen. Creemos que el continuar el proceso del perfeccionamiento juega un papel importante aquí. O sea, ¿por qué esto ha sucedido? Si hubiéramos hecho la obra de perfeccionamiento que tuvieron que haber realizado los 120 al comienzo de Pentecostés, posiblemente las cosas fueran diferentes. Hechos nos muestra que los santos hicieron lo siguiente en sus hogares. Participaron de la mesa del Señor. O sea, esto fue lo que hicieron allí cuando se reunieron. Tuvieron comunión. Predicaron a Cristo como el Evangelio, enseñaron las verdades y oraron. Usted puede juntar Hechos 2:42 con el versículo 46 y Hechos 5:42. Y repetimos, partieron el pan allí, participaron de la mesa del Señor, tuvieron comunión los unos con los otros, predicaron a Cristo como el Evangelio y enseñaron las verdades y oraron. Es definitivo que la manera principal de los cristianos reunirse fueron los hogares. Hechos 12 nos dice que cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oró por él. Hechos 12:5. Cuando él fue liberado de la cárcel, él fue a uno de los hogares donde los santos estaban reunidos. Versículo 12, también de Hechos 12. Ciertamente había santos, tal vez muchos hogares, los cuales estaban orando por Pedro esa noche. Pedro fue a uno de estos hogares. Esto nos muestra que los hermanos de la iglesia primitiva se reunían en los hogares. Ningún versículo nos dice que los santos construyeron un local, ni que tuvieron un horario fijo de reunión y que se veían tal vez los domingos de 10 a 12 de la mañana. No, las escrituras nos dicen que los 3.000 nuevos creyentes que fueron salvos el día de Pentecostés se reunían todos los días, inclusive participaban de la mesa del Señor diariamente. Hechos 2:46. Mientras Pedro vivió en la tierra, las reuniones que él vivió eran completamente diferentes de lo que vemos en el cristianismo actual, o que de alguna manera comenzó a desarrollarse dentro del cristianismo y es lo que hemos tomado como natural dentro del cristianismo. También podemos ver de las reuniones cristianas en los últimos 16 capítulos de los Hechos, o sea, los cuales abarcan el ministerio de Pablo. A donde quiera que Pablo iba, siempre aprovechaba donde había personas reunidas para predicarles el evangelio. Él siempre fue guiado. Por eso él iba a la sinagoga, no para guardar la adoración judía, sino para predicar allí el evangelio. Usted ve esa narrativa, lo encuentra muy repetida en el libro de los Hechos. Cuando varias personas eran salvas, él las establecía como iglesia.
establecía un grupo allí. Hechos 20 nos habla de una reunión que el apóstol tuvo con algunos santos en Troas. Durante su viaje él se detuvo en Troas por 7 días. El primer día de la semana los santos celebraron la mesa del Señor y Pablo les compartió la palabra hasta la mañana. Esta reunión en la que Pablo les compartió la palabra no debe considerarse una reunión normal de la iglesia, no, esta fue una reunión en la que una persona dotada estaba llegando allí y les impartía revelación a estos creyentes. El libro de los Hechos nos dice que la iglesia primitiva se reunía en los hogares de los creyentes. Las epístolas nos narran de 4 hogares diferentes donde se reunían. Usted puede ver esto en Romanos 16:5, Primera de Corintios 16:19, Colosenses 4:15 y Filemón 2. Reunirse en los hogares es algo orgánico. Si solo nos reunimos en los salones de reuniones y tenemos un horario fijo y regular, esto hará que toda la iglesia entre en la caja de actividades organizadas, lo cual hará que perdamos toda la capacidad orgánica. Y esto es lo que nos ha pasado. Pero si seguimos la manera en que se nos revelen los hechos, todo lo que hagamos será orgánico y nada será organizado, nada vendrá de la organización. Que el Señor nos ayude a ver esa realidad y estemos atentos a llevar el evangelio a las personas y el lugar donde el Señor nos indique. Y una vez que algunos hayan sido salvos, seguir visitándole y seguir esas reuniones de forma orgánica. En Hebreos 10:25 el apóstol Pablo dice ahí, no debemos dejar de congregarnos. ¿Se acuerdan? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos unos a otros. No creemos que esto describa una reunión grande, porque es difícil de exhortarnos unos a otros en una reunión grande. Así que esto debe referirse a esa reunión de los grupos pequeños, donde podemos exhortarnos y animarnos mutuamente. Nosotros como congregación hasta cierto punto, aunque vivimos los grupos en los hogares, los grupos pequeños, en muchos seguimos practicando y llevando a cabo muchas cosas de nuestras reuniones y servicios según la manera tradicional del cristianismo religioso. Es más, creemos que esto está tan en nuestra mente que siempre tenemos algo de la organización saliendo. Estas prácticas nos meten en las cajas de las actividades organizadas. Tal vez todo sea o se vea muy organizado y regulado con horarios fijos, pero esto no es orgánico. No queremos decir con esto que cuando practicamos la manera bíblica, la iglesia tiene que ser un desorden ni la iglesia no debe reunirse. No, tenemos que reunirnos. Según la Escritura y nuestra experiencia, es más beneficioso para la obra, para los santos reunirse en los hogares, para tener comunión, para partir el pan juntos, para predicar el evangelio, para enseñarse las verdades y para orar. Luego, una vez a la semana, los santos deben reunirse para ser edificados juntamente unos con los otros. Y eso nos lleva a lo que el apóstol Pablo declara en Hechos 20:20 de cómo practicó su ministerio. Una reunión pública, una reunión más grande, en un lugar donde los que viven en esos grupos se juntan para celebrar juntos. También lo vemos en Hechos 2:42. Nos regala un magnífico ejemplo. El templo mencionado allí se refiere a la plaza fuera del templo, un lugar público, donde ahora juntos podrían ser ministrados por los apóstoles. Y no es nada raro que allí ellos, los apóstoles, se separaban entre los asistentes. No esté pensando en un micrófono, en unos parlantes. Ellos se separaban entre los asistentes y ejercían su función de perfeccionamiento. Esta es la iglesia de 2 salas. De manera orgánica, cada santo se reunía cada semana en 2 lugares, el grupo pequeño y el grupo grande. Sin embargo, según nuestra experiencia, es difícil lograr que la iglesia se reúna cada semana conforme al modelo neotestamentario. Pero vamos a seguir hablando de esto en el próximo audio. Gracias y paz.